históricos, ha escrito más de 50 libros y un centenar de artículos en publicaciones periódicas de América y Europa. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina y es fundadora y vicedirectora del Centro de Documentación y Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL, de Buenos Aires, en el que se encuentra el Centro Barro, adherido a la Red Iberoamericana Pro. Muchas gracias, Graciela. Puedes seguir con la introducción. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esto y poder difundir todas estas cosas que tanto me gustan de la arquitectura de tierra, y particularmente en el día de hoy voy a trabajar sobre el tema de la restauración de las arquitecturas de tierra. Esas arquitecturas de tierra que han tenido diferentes tratamientos a lo largo del tiempo, que a veces se la iba arreglando, se la iba acomodando, y después, más adelante, cuando vienen los cambios generados por la revolución industrial y toda la gente empieza a pensar que los materiales industrializados son más seguros, son mejores, están en la última onda, resulta que se empieza a ese conocimiento tradicional que había hecho que a lo largo del tiempo siempre se fueran acomodando y siempre se fueran conservando las arquitecturas tradicionales. Esto hizo que además en algunos momentos, ya en el siglo XX sobre todo, se empezaran a poner refuerzos a los edificios antiguos y se produjeran una serie de problemas que en siglos anteriores se iban manteniendo el mismo tipo de tratamiento, el mismo tipo de trabajo. Yo quería hoy mostrar algunos temas de la arquitectura de tierra, particularmente para ir viendo algunos de los sistemas. Yo quisiera primero mostrar que a veces cuando se habla de arquitectura de tierra, la gente tiene la idea de que la arquitectura de tierra es esto que estamos viendo, unas cosas viejas, unas cosas muy sencillas, otras bastante rotas y abandonadas. Y esto no es la arquitectura de tierra, esto es el comportamiento de la gente frente a la arquitectura de tierra, que es muy distinto. La arquitectura de tierra ha tenido también la base en algunas otras arquitecturas tradicionales, en donde la tierra se fue agregando después, como esa cabaña venezolana que estamos viendo en la parte alta de la zona, en donde son elementos particularmente para ir viendo algunos de los sistemas. Yo quisiera primero mostrar que a veces cuando se habla de la arquitectura de tierra, la gente tiene la idea de que la arquitectura de tierra es esto que estamos viendo, unas cosas viejas, unas cosas muy sencillas, otras bastante rotas y abandonadas. Y esto no es la arquitectura de tierra, esto es el comportamiento de la gente frente a la arquitectura de tierra, que es muy distinto. La arquitectura de tierra ha tenido también la base en algunas otras arquitecturas tradicionales, en donde la tierra se fue agregando después, como esa cabaña venezolana que estamos viendo en la parte alta de la zona amazónica, en donde son elementos vegetales sobre todo, pero que después con el tiempo a ellos se les agregan tratamientos de barro para ir mejorando esas cosas. Con el tiempo aparecen otros sistemas, como este que vemos abajo, también venezolano, pero ya de la costa del Caribe, en donde el barro y la paja y la madera se han conjugado de otra manera, y entonces dan estas arquitecturas perfectamente adecuadas al clima y perfectamente adecuadas a las condiciones de vida, de trabajo, de clima de cada lugar. También tenemos estas otras arquitecturas en donde se mezclan de algún modo, se
se superponen las arquitecturas que venían de la época incaica, como es este caso de la iglesia de Chinchero, en donde vemos toda una construcción de piedra que era un sitio arqueológico sobre el que se pone la iglesia cristiana, ya la iglesia, aquella parte de piedra, encima la construcción de adobe, en donde se conjuga una cosa con la otra, en donde además hay algo que es muy importante, que es que no solo estamos haciendo una construcción nueva, sino que se está poniendo una construcción religiosa en un lugar que ya era tenido por lugar especial, por lugar de cierta sacralidad en épocas anteriores a la llegada del español. Y esto va a pasar en muchos lugares de América. En esos lugares que o bien había un sitio sagrado o bien había un templo, como el caso de la foto que vemos abajo a la derecha de blanco y negro, una foto antigua, donde vemos el templo de Rachi, en donde hay una parte de piedra y otra parte de adobe. Todo esto es una construcción anterior a la llegada de los españoles. A la izquierda, en la foto de color, vemos una iglesia cristiana puesta encima de una escalinata. Esa escalinata está mostrando que esa era una plataforma también de carácter religioso en épocas prehispánicas. Esto es la iglesia de Andahuaylillas, en las cercanías de la ciudad del Cusco. Una iglesia que muchos llaman la Capilla Sixtina del Perú. Ahora quisiera hacer una pasada por algunas de las técnicas básicas. Hay muchas técnicas de tierra. Algunas se parecen a otras, algunas tienen nombres que uno las reconoce en todos lados lo mismo, y hay otras que hay variedades tan grandes que también va a haber variedades en su nomenclatura. Vamos a empezar con el sistema de tapia o de tapial, que es una tierra que se encofra y que se va apisonando de algún modo y va armando unas paredes muy fuertes, muy potentes. Aquí vemos unos dibujos hechos recogidos a partir de fotografías tomadas en la zona egipcia, que muestran cómo con unos tableros de madera se va metiendo la tierra adentro y se van armando estos grandes bloques, y acá a la derecha vemos un esquema de más o menos cómo es un edificio hecho con tapias, pero con en este caso, con algunas zonas que son las que están en blanco, que son las normalmente de piedra o de otro material. Esto es una forma de construir muy buena, muy duradera, pero tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que es difícil seguir agregándole otros locales, abrir o cerrar puertas, como se hace a veces en una casa a lo largo de su historia, porque se agranda la familia o se necesitan espacios más grandes o más chicos. Entonces la tapia tiene algunos problemas de ese tipo, pero su comportamiento estructural es fantástico. Tenemos acá dos situaciones. La República Dominicana, lo que resta del viejo Hospital del Espíritu Santo, en donde hay una área combinada con partes hechas en ladrillo. Las partes hechas en ladrillo, inclusive algunas piedras, está en las esquinas, está en las puertas, y está cada tanto unas líneas horizontales, llamadas verdugadas. Esto hoy está así, como vemos, sin techo hace muchísimos años. Hoy se visita casi como un lugar arqueológico, digamos, pero es de la primera época española. En el otro caso es una pequeña capilla en la provincia de San Juan, en la Argentina, que también está
con el sistema de Tapia, es un lugar muy aislado, un lugar de peregrinación, cerca del, hacia la cordillera de los Andes, digamos, y ese lugar de peregrinación está esta capilla y una serie de casas en donde paran los peregrinos, todo en el sistema de Tapia. Y es un lugar que en realidad se usa fundamentalmente durante la semana de la peregrinación y después se usa bastante poco. Sin embargo, a pesar de eso, de la falta de uso y del, digamos así, de un cierto abandono a lo largo de varios meses, las cosas se han mantenido bastante bien por esas cualidades que tiene la Tapia. Un dibujo que hizo un jesuita en el norte de la provincia de Santa Fe, en la Argentina, en donde está explicando cómo se trabaja con los tableros que se van subiendo, esos tableros de madera, mientras los hombres van apisonando la tierra, las mujeres van preparando la tierra que se va a ir echando allí. En Medellín, ya sobre el siglo XX, en 1920, 1925, la fábrica de cerveza se hace también con el sistema de Tapia, allí vemos cómo la están haciendo, en el que se incluyen también algunas partes de otros materiales, como el caso de los ladrillos que se van a poner en los arcos apuntados de las puertas y ventanas, y también en las esquinas, posiblemente con una cuestión más bien estética, más que estructural. Allí vemos a la derecha el edificio ya terminado. Está también el tema de los entramados. El tema de los entramados es muy variado, es el tema que más varía de un lugar a otro, porque depende fundamentalmente de los elementos que se pueden conseguir en el sitio para hacer esas tramas, porque en el caso de los entramados la tierra es casi un complemento de toda una estructura que hay hecha con maderas, con cañas, con ramas, inclusive con cueros o con alambres también. Ya cuando viene el alambre llega al campo, eso es muy utilizado. Aquí vemos diversas cosas, el caso del estanteo a la izquierda, el caso del chorizo o enchorizado a la derecha, en donde unos chorizos que se hacen con paja envuelta en un barro se van colgando y se van juntando hacia un costado, y después con eso se va terminando, como se ve en el dibujo de más abajo, del número 4, digamos, que estamos viendo aquí, en la forma como se van poniendo esos chorizos y se va acabando. Aquí tenemos dos casos muy distantes entre sí. El de la izquierda es en Venezuela, donde vemos un entramado preparado todavía sin rellenarse, que vemos que hay un entramado interno y un entramado externo de elementos más o menos finos que se enganchan con un elemento grueso que es el que arma la esquina y el que funciona como estructural. En el caso de la derecha es algo que ya está rellenado y le falta la terminación justamente con barro. Esto está en el norte de Chile. Y lo que vemos muy bien, toda la estructura que tiene eso, las triangulaciones que tiene la estructura para que no se deforme, esas diagonales, cómo se organizan las aberturas de las ventanas, también en coincidencia con unas líneas de esa misma estructura, y cómo ahí se ha rellenado con pedazos del suelo que se recogen del suelo, una tierra muy dura. No son exactamente piedras, sino como corteza de la tierra seca que se va rellenando ahí, y después esto se terminará con un embarrado. Esos mismos entramados aparecen de otras maneras en lugares en donde hay a disposición mucho barro y a disposición elementos vegetales para armar la estructura. Y en el caso que vemos arriba a la izquierda es una postal de la zona del Delta cerca de Buenos Aires, de finales del siglo XIX, principios del XX,
en donde esa estructura está levantada del suelo, el piso de la casa está en el aire porque es zona inundable. En el otro caso es en Venezuela, en donde vemos que también hay elementos vegetales en el caso del techo. Yo lo que quería comentar también, que en el caso de estas estructuras, los entramados que después se van llenando de tierra, pueden ser reacondicionados de continuo, pueden ser acomodados, y por eso son tipos de construcciones que se usan en lugares de peregrinación, que se va algunas veces en el año o a lo mejor una sola vez en el año, y también en los lugares de zafra, en los lugares que la gente va a una cosecha y se queda unos meses, después se vuelve, se va a otro sitio y regresa al sitio de origen una vez por año en la temporada de cosechas. Entonces reacondiciona esa estructura que dejó y sigue usándola a lo largo del tiempo. Pero también esa estructura puede estar hecha con maderas aserradas, muy bien cuidadas, como en estos dos casos que vemos acá, unas casas en la zona de Cumaná, en Venezuela, o la iglesia, o una iglesia en la zona de Minas Gerais, donde, aunque parece cualquiera podría decir desde lejos que es una construcción de piedra, es en realidad una construcción hecha con un entramado de tierra. Y en esta foto no se alcanza a ver, pero si uno va al sitio va a ver claramente que se notan las maderas, sobre todo en la parte de las torres. También el tema del entramado es usado mucho para los techos. Aquí tenemos varias soluciones que yo he ido documentando a lo largo del tiempo de cómo hacer los techos, y a la derecha vemos una construcción moderna hecha de esa manera. También este entramado puede ser no solo recto, como hemos visto, horizontal o inclinado, sino que puede adquirir formas de falsa bóveda, como en este caso una construcción antigua que es embarrada cada tanto y recondicionada cada tanto, que es una construcción muy liviana, hecha de ramas cruzadas y después tapadas con este barro, y después arriba están en este caso pintadas. Estas son construcciones del siglo XVIII y XIX. La mampostería tradicional es quizá lo que más conocemos, la mampostería que está hecha con el bloque de adobe, sobre todo, y que se trabaja de maneras bastante parecidas a las que uno trabaja un ladrillo cocido. Es decir, el adobe es en el fondo un ladrillo crudo, que como está crudo, lógicamente tiene un tamaño, un grosor sobre todo bastante mayor que el de un ladrillo cocido que puede aguantar otras fuerzas. La forma de trabajar es siempre similar, siempre cuidando de cruzar las juntas, que no haya juntas verticales que estén coincidiendo, y las formas de armar los cimientos también son bastante parecidas. En este caso acá estamos mostrando a la derecha cimientos no solo de mampostería, sino de otros tipos de construcciones de tierra, como el caso de los entramados, etc. Siempre se dice que una construcción en tierra tiene que tener dos cuidados: buenas botas y buen sombrero, es decir, un buen cimiento bien hecho, aislante de humedades y de roedores, y un buen techo hecho de distintos materiales, pero que haga que el agua que cae encima del techo se vaya lejos, no golpee la pared. De ese tipo de mampuestos, como es el adobe, es el ladrillo crudo, tenemos multitud de ejemplos dentro de América. Estos dos que estoy mostrando son en la Argentina. El de arriba es el llamado Cabildo de Purmamarca, que no es en realidad un cabildo, pero es sí la municipalidad, son salones municipales de ese pueblo. Y abajo tenemos la iglesia de Upinango en La Rioja, tal como se mostraba antes. Con el tiempo ha tenido algunos cambios un poco desagradables, pero aquí la mostramos en su prestancia del siglo XVIII.
El adobe también es utilizado para otros momentos de la construcción, no solo para construir, sino que ayuda a cierto tipo de trabajos de obra, de momentos de cuando se va haciendo la obra. En este caso vemos ahí una serie de adobes ya como en desuso, porque están rotos o un poco quebrados o lo que fuera, que es utilizado en la misma obra como andamio o como, digamos así, como cimbra para ir armando los arcos. Esta es una foto, ahí vemos en el centro al maestro de la construcción, que es un sacerdote que está levantando esa capilla. Esos muros de adobe no son muros que se van a caer y se van a destruir en cualquier momento, sino que han sido muros que han durado siglos y que han tenido que han tenido una prestancia realmente muy interesante. Acá vemos dos casos en donde esa arquitectura de tierra ha recibido pinturas murales que han perdurado a lo largo del tiempo, es decir, aquí no ha habido caídas de muros ni nada, porque esas pinturas tienen varios, sobre todo la que vemos abajo, que es en Perú, tienen varios cientos de años. La de arriba es en Colombia y también tiene sus años, no tantos como la de abajo, pero vemos cómo ese muro recibe todo un adorno, toda una serie de pinturas, de dorados en algunos casos o lo que fuera, para en cierta medida desmaterializar ese espacio, pero también en el caso de la arquitectura religiosa, más allá de una cuestión estética, hay una cuestión digamos así, pastoral, evangelizante, porque esas pinturas están explicando algunas de las sentencias, digamos, no solo los dogmas del religioso, sino también las sentencias morales que los sacerdotes trataban de transmitir al pueblo en el que estaban misionando. Hay otros tipos de mampuestos que no se fabrican realmente, sino que se recogen del suelo. Uno de ellos es el llamado tepe o champa, que en realidad son panes de tierra en los lugares donde en la tierra hay metida mucha raíz que crece en horizontal, mucho rizoma, y entonces se cortan del suelo esos rectángulos, se hace un dibujo de los rectángulos en el suelo y se van cortando con unas palas de punta y se van reacondicionando, se van poniendo en las paredes, dándolos vueltas, lo de abajo para arriba, cosa que el material vegetal que contiene esa champa, ese pedazo, ese terrón de tierra, porque también se llama terrón o le llaman césped, al estar invertido no pueda seguir creciendo. Con ello, por ejemplo, hay muchos lugares en América que están usados. Aquí vemos una zona en el altiplano boliviano. En la zona cercana al Titicaca hay mucho uso de esto, a veces con planta cuadrada, a veces con planta redonda, como estos que estamos viendo aquí. Aquí vemos algunos otros usos. Arriba, como ven, arriba a la izquierda son plantas rectangulares. Se usa también para armar el techo por hiladas avanzadas. Algunos de esos ejemplos son así, a otros le han puesto ya techo de chapa. A la izquierda abajo vemos una vieja foto de cómo se hacía en aquel entonces este tipo de trabajo con las champas y con un techo de paja con una serie de lazos para que no se volara. Vemos también algunos lugares cómo se recoge esto en otros lugares, como por ejemplo en Uruguay, en esta vieja postal que estamos viendo. Y abajo a la derecha, algo que hemos encontrado hace unos años en el sur de Chile, en donde, si bien la estructura es toda de madera y el techo es de madera, el cierre de las paredes está hecho también con champas de la zona, porque bueno, la tierra y el tipo de vegetal que hay ahí
permitía esto. Pero no quiero dejar de comentar que la primera capilla que se hace en las Islas Malvinas está hecha justamente con champas o tepes. Ahí está bien claro en lo que está escrito acá, que está hecho de esa manera. Es decir, que en las Islas Malvinas hubo mucha, primero los españoles y después los argentinos tuvieron ahí efectiva población. No fue un campamento, sino que fue una población lo que hubo allí, y por otro lado que el material se recogía de las mismas islas. También hemos encontrado, a veces uno andando por ahí encuentra otras recuperaciones de tepes muy medio salvajes, medio cortados así nomás, pero claro, ya no es para una construcción con techo, sino para ir armando cercos de divisiones de terrenos. Esto es en Calama, en el norte de Chile. También tenemos este otro tema, que es el llamado Cangagua o Cancagua, palabra quechua que quiere decir eso, tierra virgen, digamos así, tierra sin elementos vegetales. Y entonces esta, en vez de cortarse de una capa horizontal, se va cortando de capas verticales, igual que si cortáramos placas de mármol o de piedra de una cantera. Y lo que vemos acá es en Ecuador, en donde se ve ahí cuando están cortando, y una construcción que está a medio hacer, y se nota ahí distintos coloridos, porque hay algunos de esos bloques que están todavía un poco húmedos, están más oscuros. Los más claros son los que ya se han ido secando. Quiero avisar también que este tipo de trabajo se ha utilizado en varios lugares de América en la época española para armar las fortificaciones. Por ejemplo, en la zona de Valdivia hay las fortificaciones de toda la entrada del río desde el borde del mar hacia la ciudad de Valdivia, toda esa zona que está muy fortificada por los peligros que ponían los piratas ingleses. Hay varias de esas construcciones que están hechas de este modo. También hay algo en misiones jesuíticas hechas con este tipo de material que se extraía de las barrancas del río. También lo encontramos en edificios más modernos, digamos, no de época colonial, sino un poquito después, hechos en la ciudad de Corrientes, que están en pie. En fin, se pueden rastrear un poco este tipo de cosas. Vamos a los detalles. Los detalles de muchas de estas cosas tienen que ver con el ingenio popular. Para aprovechar lo que se encuentra en la zona, por ejemplo, los horcones, esos troncos de árbol que después se dividen en dos ramas y armando esa especie de Y sostienen la otra viga. La forma en que se aprovechan elementos que se tienen, la forma de armar, por ejemplo, esas ventanitas en triángulo que no necesitan ningún tipo de dintel de madera ni nada, que se hacen solo con los adobes, o otras que se hacen con algún pedazo de madera más sencillo porque son chicas. En fin, cómo la gente se va organizando para aprovechar lo que tiene y sacar digamos, provecho de lo que la naturaleza o los desechos de algo cercano le permiten. También aquí veríamos algunas de las cosas de aplicación de esos elementos. Por ejemplo, el caso en Egipto, las bóvedas estas parabólicas que se hacen en Egipto, que se hacen sin cimbra. Entonces se van poniendo cada arco, en vez de armarse en vertical como arma hoy uno un arco con una cimbra, se van poniendo un poco inclinados y se van sosteniendo en sí mismos, y así se arma toda la bóveda sin necesidad de tener madera para hacer el andamio o la cimbra. Se van poniendo poco a poco, como se ve arriba a la derecha,
que hay primero uno, después dos o tres, así hasta que se completa el arco inclinado y así se sigue, de una punta y de otra hasta cerrar el final. Esto que estamos viendo a la derecha es un poco la explicación en un dibujo de lo que habíamos hablado de las champas, y quisiera hacerles ver que tanto en el dibujo grande de abajo como en el que está a mitad de la hoja de la derecha con las hiladas avanzadas, cómo se puede hacer un techo en forma cónica, digamos así, también sin tener nada de madera, usando simplemente esas hiladas que van avanzando hasta llegar a cerrar arriba de todo. También en esas cuestiones de los detalles, hablando como hablábamos de desechos, también están los desechos que hay en una propia casa, cómo se aprovechan unas botellas para poner adentro de la pared que entonces pase luz hacia adentro, cómo se aprovechan otras botellas para ponerlas boca abajo y armar un cantero para poner plantas, cómo se aprovechan las latas de los envases, de un envase de durazno, un envase de tomate o lo que fuera, para cubrir una lámpara para que no le dé la lluvia, o un cartel o lo que fuera, o inclusive algunas que se están utilizando para, digamos así, como gárgolas prácticamente, para tirar el agua del techo hacia afuera. A la derecha tenemos la portada de una casa en Nubia, en Egipto, en donde también digamos, el cuidado de la gente, el aprovechamiento de unos platos viejos y de otras cosas, hace que toda esa gran decoración sea nada más que una idea del dueño de casa o de la gente que trabaja con él, y el aprovechamiento de cosas que se han ido desechando en la propia casa. Deterioros y soluciones. Y aquí estamos entrando en lo que es la restauración. Tenemos que tener en cuenta que muchos deterioros se producen porque el material se cansa, otros por que le da el sol, otros porque le da la lluvia. En el caso de arriba vemos ahí la explicación de cómo cuando los rayos de luz llegan de una manera muy grande y son absorbidos, y esto ya es una cosa mostrada con microscopio, las laminillas de la arcilla se inclinan y dan colores distintos a la pared. Entonces puede ser que en días nublados o en días de mucho sol la pared tenga distinto color, no solo porque le está dando el sol y se aclara, sino porque al revés, es decir, al cambiarse de orientación las laminillas de la arcilla, cambia el color natural, aunque más allá de la luminosidad del día. El otro tema es el del agua. El agua es grave, y en lo que vemos aquí a la izquierda, vemos qué es lo que pasa cuando se dejan muros sin cubrir, los muros que arman cercos, o los lugares que fueron una casa y se quitó el techo y se estropean, empieza estropeándose en el medio, la parte central de ese muro empieza a bajar de nivel, se produce una minúscula grieta, la grieta se va agrandando y se parte en dos paredes, y entonces eso después ya se termina cayendo. El otro tema es el agua de ascenso desde el muro, desde abajo, que es el que va estropeando en las partes de abajo, que también hay que tomar en cuenta. Hay algunos deterioros que se han producido por equivocaciones, intervenciones incorrectas, como es poner material más duro encima del blando material. O también algunas cuestiones que sí se han hecho y se han hecho bien, reforzando algunas cosas, cambiando algunos adobes, pero siempre teniendo en cuenta lo que es la dureza del material. Nunca hay que poner materiales más duros que los que hubo antes. Otra cosa interesante de toda esta arquitectura de tierra es cómo se trabajan los conjuntos, cómo todos estos conjuntos se ayudan y aprovechan entre sí.
a pesar de los cambios que puede haber, que una casa es más vieja que la otra, tienen todos un lenguaje común. Ese lenguaje común que después se va acomodando según las necesidades, por ejemplo en los lugares de mucha lluvia o de mucho sol poniendo galerías, y tenemos que ver que ya en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, se empieza a trabajar de manera más técnica este tipo de cosas y vemos algunas publicaciones que se hacen mostrando edificios totalmente modernos hechos con tierra y con suelo cemento, es decir, mezclando el cemento con la tierra. Vimos ahí alguna casa, un hospital en la zona amazónica, y aquí esta casa en la ciudad de Necochea, en la Argentina. Supongo que ya no está más, porque esa foto en color la tomé yo hace unos años y ya estaba en venta la casa, así que supongo que ya no está más. Es la misma casa que vemos publicada en un libro antes. Y vemos después qué es lo que pasa cuando vienen los temas de los sismos, cómo algunas cosas se mantienen, pero otras se han perdido, como esta casa que vemos abajo, la única casa que quedaba en ese pueblo en Chile, porque todas las demás las habían roto los mismos que venían, decían, a ayudar a la gente. En vez de ayudarla, rompían casas, porque cuanto más casas rompían, más casas nuevas iba a ser la empresa constructora. Ejemplos tenemos muchos en Egipto, en la primera mitad del siglo XX, lo de Hassan Fatih, personaje que después recibe muchos premios por este trabajo, y ya entrando en la segunda mitad del siglo XX empieza a haber otro tipo de cosas y que me interesa que se sepan. Ha habido como el Centro Interamericano de Vivienda en Colombia, que ha hecho montones de cosas, que se ha inventado esa famosa máquina Simba Ram que vemos arriba a la izquierda, hecha por un chileno llamado Ramírez, por eso es RAM, y las publicaciones que se fueron haciendo. Quiero con esto mostrar que el tema del adobe y de la tierra no es un invento de estos últimos tiempos. Se ha estado trabajando desde mucho tiempo atrás, han estado haciendo publicaciones, estudios, etc. Y aquí tenemos esta es la obra de San Bernardo, en la cual yo estuve trabajando en los años 70, en algunas de sus estados de trabajo. Yo encontré el patio como se ve arriba y terminó como lo vemos abajo. Aquí tenemos otro caso del el mismo patio desde otro ángulo. También así estaba cuando yo entré a trabajar, y así se pudo hacer, haciendo mucho trabajo de anastilosis y mucho trabajo de recomposición de adobes con los mismos adobes viejos que íbamos rearmando. Aquí vemos el frente de ese colegio de San Bernardo como está en el día de hoy, y de ahí salió mi famoso libro de restauración de arquitectura de tierra, que hoy está colgado en internet a disposición de cualquiera que lo quiera bajar y lo quiera imprimir en tamaño A4. Y finalmente estas otras construcciones hechas que son restauraciones y consolidaciones que se están haciendo en diversos lugares de nuestra América, que son edificios hechos de tierra, a los cuales algunos se los consolida, otros se los cuida, etc. Y hoy, bueno, aquí está el tema de las novedades que podemos utilizar. En la actualidad nosotros tenemos a disposición muchas herramientas que hace 10 o 20 años no existían, como por ejemplo los drones, con los cuales podríamos hacer un relevamiento completo de todos estos sitios con su estado actual, con sus problemas, en fin, todo esto. Hoy tenemos laboratorios, tenemos aparatos para hacer ensayos, toda una serie de cosas que cuando yo empecé a trabajar en los años 70 con el tema de la tierra no estaban. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cosas modernas nos sirven, nos vienen bien, pero no tenemos que tentarnos de aprovechar ciertas cosas modernas
para meterlas e insertarlas en un edificio antiguo, en un edificio patrimonial. Que no se nos ocurra en ningún momento insertar en un edificio patrimonial elementos de estructuras más duras, estructuras de hormigón, estructuras de hierro, no se nos ocurra eso, porque vamos a estropear lo que tenemos. En casos de sismos ya lo hemos visto eso en el Perú hace 40 años, hicieron unos trabajos de ese tipo. Cuando vino el sismo quedó la estructura que habían insertado y el edificio en sí antiguo se perdió, porque la estructura moderna, dura, había hecho de martillo al otro. Por eso, una cosa muy importante, para trabajar en la restauración de arquitectura de tierra hay que tener en cuenta que uno tiene que estar preparado, muy bien especializado en dos temas. Uno, en conocer bien cómo es la arquitectura de tierra. En conocer bien cómo es la arquitectura de tierra de la zona en donde estoy trabajando, porque no es exactamente igual la tierra ni las formas de trabajar en una zona tropical, en una zona fría, al lado del mar o en medio de la puna. Cada cosa tiene sus calidades y hay que mantenerlas. Y la otra cosa que hay que saber es que uno tiene que manejarse con todo lo que son las reglas que las hay internacionales, todas las consideraciones que hay internacionales de lo que es la restauración. Si uno es especialista en restauración y no sabe de arquitectura de tierra, o es especialista en arquitectura de tierra y no sabe restauración, mejor que no se meta a trabajar en esto. Mejor que vaya y busque al especialista de la otra punta, del otro aspecto, y trabajen en comunión. Es importante el trabajo en equipo, es importante el trabajo interdisciplinario, pero tiene que haber una cabeza pensante que sepa de estas dos cosas, que se haya formado en estas otras dos cosas para trabajar bien. A mí me asusta un poco la gente que sabe mucho de algún tipo de arquitectura de tierra en un sitio y ha hecho arquitectura moderna con eso y después va a trabajar a un sitio arqueológico o tiene en sus manos una obra de arquitectura colonial o del siglo XIX. Porque no es exactamente lo mismo una cosa u otra. Es necesario conocer bien la zona en que se va a trabajar y conocer los materiales. Materiales como el cemento pueden estar perfectamente organizados porque se trabaja con una serie de reglas y es una cosa industrializada que se puede medir. En el caso de la tierra, uno está trabajando con la tierra del sitio y tiene que adecuar esa tierra del sitio para que sea utilizable en la arquitectura. Y no siempre las tierras son iguales, no siempre el clima es igual. En unos lados hay terremotos, en otros hay vientos, en otros hay lluvias, en otros hay locas sequías. Entonces, todo esto tiene que estar realmente atendido. Y hay que saber el tema de la restauración. No es lo mismo hacer arquitectura nueva que restaurar edificios existentes. Entonces, a todos les llamo la atención sobre esta unión de ambos temas, esta unión de las dos cuestiones y el tema del equilibrio y de la interdisciplinariedad. Muchas gracias. Primero agradecerte técnicamente, nos has hecho un paseo muy rico, muy extenso, sobre todo sobre la tipología de construcción en tierra en Latinoamérica. Personalmente me ha gustado mucho que eres la primera que dentro del ámbito de la arquitectura en tierra topa el tema de específicamente una tipología que se da, creo yo, entiendo que solamente en Ecuador, que es el corte en sí mismo del bloque de tierra, y que creo que responde específicamente a un tipo de tierra que es la cangagua y que es muy usada en la sierra andina de Ecuador, específicamente en Cotopaxi, Chimborazo,
parece que una parte de Bolívar también. Yo te quisiera un poco pincharte dentro de la amplia experiencia que tienes. ¿Cómo ves tú la modernidad de la arquitectura en tierra? ¿Cuál es tu opinión respecto a las cosas que de manera contemporánea se están haciendo a día de hoy? Bueno, primero te voy a hablar del tema de la Concagua. La Concagua, o Cancagua, como le llaman en otros lados, no está solo ahí en Ecuador. Hoy se está usando en Ecuador para construcción nueva, pero se ha usado en montones de lugares. Parte de las misiones jesuíticas están hechas con una cosa muy similar a esa, que es lo que se llama el asperón, que es también algo que se recorta de una barranca. Parte de las fortificaciones del sur de Chile, en la zona particularmente de Valdivia, la zona de la desembocadura del río Calle, ahí también están hechas con ese sistema. También tenemos algunas casas hechas en la ciudad de Corrientes con un sistema similar, que son recortes de tierra virgen, digamos así, recortadas de la barranca. El otro tema, en cuanto a la parte moderna, digamos, hay una cosa que es la construcción moderna. Y que bueno, de eso se podría hablar mucho y hay mucha gente que sabe más que yo, pero hay una cosa que en lo moderno para mí es importante. Muchas de las cosas que hoy estamos hablando de la ecología, de la conservación de la energía, de una serie de cosas que la gente hoy se llena la boca de este tipo de cosas, están presentes en la arquitectura tradicional, siempre en la arquitectura de tierra, incluso en algunos casos otras arquitecturas tradicionales hechas en caña, en madera, en fin. Por ejemplo, el control térmico. Por ejemplo, el reciclaje continuo de los materiales. Si a nosotros se nos cae una pared de adobe, picamos ese adobe, a veces lo pasamos por un cernidor y volvemos a hacer adobes. No necesitamos ni nuevo material, no necesitamos llevar el material roto a un basural o a un vertedero, digamos, ni tampoco necesitamos ocupar transporte y gasto de energía, de combustible, polución atmosférica y todo eso para traer material a la obra. En la obra tenemos todo. También está el tema del manejo de la, digamos así, del control, auditivo, digamos, adentro de una casa. El famoso dicho de es sordo como una tapia, nos está diciendo que en un lugar que está hecho con tapias, yo puedo estar tocando el piano de este lado y del lado del otro estar alguien tranquilamente durmiendo y no lo estoy molestando. Ese tipo de cosas hoy, pensemos en cualquiera de nuestras casas, de los barrios que se están haciendo hoy, en las viviendas de protección oficial y todo eso, donde un hombre y una mujer se están peleando y se están diciendo de todo los dos, y en la casa de al lado se está oyendo todo. Eso no pasa con la arquitectura de tierra. Y además hay otra cosa, que no es solo lo antiguo o lo moderno, sino que nosotros tenemos una gran cantidad de cosas hechas en tierra. Y no podemos tirarlas abajo, son cosas que están construidas, son cosas que son metros cúbicos habitables. Entonces tenemos que encontrarles uso, le tenemos que hacer adecuaciones. Generalmente esas adecuaciones no son tan difíciles. Es hacer mejor cocina, mejor baño, a veces agregar baños, hacer instalaciones mejores, pero en realidad hay mucha cosa construida en tierra que hoy puede seguir dando servicios al mundo. Nosotros no podemos, para dar vivienda, para dar escuela, para dar centros de salud, tirar abajo lo que existe y hacer nuevo. Si nosotros podemos reacondicionar lo que existe. En fin. Graciela, ¿qué opinas de muchas veces conversando con algunos amigos, hay gente que te dice
que, bueno, que la tierra está muy bien, pero para el ámbito rural, y que en el ámbito de una ciudad, pues que no cabe. A mí me sorprende la respuesta porque, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo en España normalmente, en Valladolid, pues una casa donde yo viví, el año 1850, pues estaba hecha de adobe y, bueno, ladrillo crudo, y ahí sigue en pie a día de hoy. Entonces, ¿por qué hay ese empeño en decir que la tierra solo es para el ámbito rural, cuando en realidad si se hiciese una cierta industrialización, yo pienso que funcionaría perfectamente la construcción en el ámbito urbano? ¿Tú qué opinas? Bueno, acá hay dos o tres cosas. Una, en el ámbito rural es más fácil de construir con tierra. En el ámbito urbano hoy se hace difícil en ciertas ciudades grandes, por diversos motivos. Una, porque los predios de cada casa se han ido achicando. Antes, por ejemplo, cuando se armaban las ciudades hispánicas dentro del territorio americano, se hacían unas manzanas de 150 varas, más o menos, 140 varas, que se dividían en cuatro. A cada miembro fundador de la ciudad, o los primeros vecinos, recibían un cuarto de esas manzanas, bastante grandes. Con el tiempo ellos fueron teniendo hijos, fueron teniendo nietos, eso se va cortando. Los predios se van haciendo cada vez más chicos. Si yo tengo que poner una pared de tapia o de adobe, tengo que ocupar mucho más superficie que si yo pongo una pared de ladrillo hueco, digamos que puede tener 8 centímetros de ancho. Entonces eso dificulta las cosas. La otra cosa que dificulta las cosas de construir en la ciudad con tierra es que hoy ya en las ciudades no hay tierra a la mano. Antes sí, estaba la tierra, el fondo, allá 100 metros para allá, 500 para el otro lado. Yo tenía en las cercanías los bordes de los ríos, que tenían generalmente el mejor barro para estas cosas, y podía irlos a buscar. Eran zonas públicas a donde alguien podía ir a recoger la tierra y prepararla, etcétera. Hoy eso ya va desapareciendo. Pero otro tema es la casa que ya existe, lo que ya está hecho. Por ejemplo, en el caso de Popayán, en Colombia, está hecha la ciudad, la parte central de la ciudad, el casco histórico, está hecho casi todo de tapia. Yo creo que Lima, el centro de Lima es... Bueno, el centro de Lima tiene adobe con quincha. adobe. Ahí yo no puedo decir que voy a tirar abajo esas casas están y no. Ahora, si yo tengo que hacer una casa nueva en ese lugar, tendré que ver las condiciones. También vamos a ver que en algunos lugares, como pasa en Chile, hay grupos de arquitectos que están haciendo casas de tierra, no exactamente en el centro de la ciudad, pero sí en los barrios periféricos, más o menos cercanos al centro, a familias que lo que quieren es tener una piscina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen la piscina y la tierra de la piscina es con la que hacen la casa. Personajes como el arquitecto Barragán, en México, hizo casas de adobe. ¿Qué hizo casas de adobe? En un lugar en donde había que bajar unas calles, el municipio había dicho que esas calles tenían que bajar de nivel porque estaban muy altos y traían una serie de problemas cuando llovía, y les dieron el permiso a todos los frentistas de recoger la tierra que se sacaba de ahí para hacer sus adobes. Y él hizo casas importantes de 2 o 3 pisos de adobes que se hicieron con lo que se sacaba de la calle. Entonces, hay situaciones, no es que nunca o siempre, hay situaciones. En caso del centro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hoy construir con tierra puede llegar a ser casi como construir con planchas de oro, no sé, porque la tierra hay que traerla desde no sé dónde, etcétera, y además hay que contar con un lote inmenso para poder hacer una cosa así. Entonces, bueno, igual que con la restauración, y como decíamos,
yo puedo hacer las cosas de tierra, pero una cosa es usar tapia, otra cosa es usar entramado, otra cosa. Y acá pasa lo mismo, no hay recetas, en la restauración no hay recetas. Hay casos que hay que trabajar cada uno de ellos y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo no puedo decir, en zona urbana, tierra no. Ni tampoco puedo decir, en zona urbana siempre se puede hacer con tierra. No, hay casos y casos. Lo que está, antes de tirar hay que pensárselo mucho, eso sí. Y luego está también el tema de los terremotos, ¿no? Que se Claro, están, por ejemplo, cerca de donde estoy ahora, en Lorca, cuando hubo en Murcia, hubo un sí. terremoto y me sorprendió cuando fui a visitar la zona porque la mayoría de las casas que estaban construidas en adobe les ponían un punto rojo cuando estaban en pie, Bueno, mientras que otras casas de hormigón habían caído. bueno, acá hay mucho para hablar de eso, ¿eh? Esas casas que yo no extendí recién para no alargarme, pero esas casas que yo mostré de Chile, cuando hablé justamente del terremoto, una de esas casas que yo mostré era la única que quedaba de una serie de unas 15 o 20 que había en ese pueblo. Entonces yo a la mujer que me abrió y me hizo entrar a la casa le pregunté por qué. Entonces me contó que cuando ella era chica había venido ese terremoto y del gobierno habían mandado unas máquinas a romper toda edificación de tierra, que estaban todas en pie y en uso. Y le digo, ¿cómo hicieron para salvar esta? Y entonces la mujer me dijo, mi mamá nos agarró a todos nosotros, nos puso de la mano, uno al lado del otro, delante de la casa. Y así las máquinas no vinieron a romper la casa. Eso fue en 1940 y tantos. La casa está todavía. Pero es así, es decir, a veces vienen estas cosas. Estas cosas que vienen después de los terremotos, esto que mandan, generalmente no viene gente de obras públicas o de arquitectura o lo que fuera, sino que vienen ingenieros de caminos. Esos ingenieros de caminos llegan con unas máquinas y cuantas más horas hacen trabajar las máquinas y más rompen, más les pagan. Entonces ellos rompen todo lo que pueden para cobrar más. En aquel caso había unos cuentos peores, que los muchachos de las máquinas querían quedarse en el pueblo porque había muchas chicas solteras. Entonces ese era otro tema, que no vamos a seguir acá. Muy bien.